Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. En este retiro, como sabes, si escuchaste la meditación anterior, mi objetivo es que escuchemos las parábolas del Señor. Pienso que nos podemos imaginar como aquellos de sus discípulos que le seguían por los caminos de Galilea, que iban de un lado a otro. Aquel día el Señor se sentó en la ladera de una montaña, ahí debajo estaba el lago de Genesaret, el mar de Galilea. Había mucha gente a su alrededor. El Señor empezó a hablar y no les hablaba directamente explicándoles las doctrinas que quería mostrarles, sino a través de parábolas. Vos sos uno de esos que seguía al Señor, que quiere al Señor. Sabes que el Señor es Dios, es todopoderoso y por lo tanto su sabiduría es infinita. De manera que estás ávido de aprender de Él directamente de sus labios. A tu alrededor hay una multitud, muchos lo seguirían admirados de sus enseñanzas, otros esperando recibir algún milagro, algún beneficio, algún otro por curiosidad, quizás algún otro esperando atraparle en algún error, en alguna palabra maldicha. Sabemos que de vez en cuando algunos le escuchaban con esa falta de rectitud de intención. Pero vos querés aprender de Él. Y entonces el Señor dice esto: el reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los hombres dormían, un enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo: Señor, ¿no sembraste buena semilla en el campo? ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo: un enemigo lo ha hecho. Los criados le preguntan: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les respondió: no, que al levantar la cizaña podéis arrancar también el trigo. Dejadlos crecer juntos hasta la siega. Y cuando llegue la siega, diré a los segadores: arrancad primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla. Y el trigo, almacenadlo en mi granero. Esta parábola, así dicha, a los que le escuchaban les sonaría conocida, porque, como sabes, porque te dije en la meditación anterior, la mayoría de aquellos que escuchaban estas parábolas eran hombres de campo. Y esto mismo que el Señor acá describe, de un modo u otro, lo habrían visto o lo habrían realizado ellos mismos múltiples veces. Estos que escuchaban al Señor habían ido muchas veces a la siega, de vez en cuando se habrían encontrado con cizaña y habrían tenido que tener especial cuidado para separarla, para no mezclarla con el trigo bueno.
Sin embargo, no era una técnica agraria lo que les estaba enseñando acá el Señor, sino que les quería explicar una doctrina más profunda, que los que escuchaban seguramente no entendieron. Continúa el Evangelio. Luego dejó a la gente y se fue a la casa. Los discípulos se le acercaron a decirle: explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Él les contestó: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el final de los tiempos y los segadores, los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se echa al fuego, así será al final de los tiempos. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino todos los escándalos y a todos los que obran iniquidad, y los arrojarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Esta es la explicación que el Señor da de la parábola en una parte a sus discípulos que le seguían más de cerca. El Señor tenía ese detalle con algunos de sus discípulos de formarles más profundamente, de explicarles con más profundidad las doctrinas que Él decía de un modo general a los que le seguían. De ese modo, ahora todos podemos conocer la interpretación de la parábola que el mismo Señor hace. La cizaña es una hierba que podéis ver acá, cuya característica es que es muy parecida al trigo, pero no es comestible. Muchas veces la cizaña queda afectada por un hongo y si se recolecta es tóxica para el hombre, de manera que si la cizaña se mezcla con el buen trigo, se hace inservible toda la cosecha. Hay que separarla. Ya se ve que en aquella época una venganza contra alguien podría ser sembrar en sus campos cizaña que fuera mezclada con el trigo. Ocurre que hasta que no brotan las espigas, no puedes darte cuenta de que en medio del trigo hay cizaña. En esta parábola, el Señor nos enseña una realidad profunda que todos seguramente nos habremos preguntado muchas veces. Y es la presencia del mal en el mundo. ¿Por qué Dios quiere que haya mal en el mundo? ¿Por qué Dios quiere que haya pecados en el mundo? ¿Por qué en su infinita providencia y en su infinita sabiduría Dios ha permitido que se desarrollen conjuntamente los hombres buenos con los hombres malos? Pero aún hay más. Explica el Papa en primer lugar, comentando esta parábola. La enseñanza de la parábola es doble. Ante todo, dice que el mal que hay en el mundo no proviene de Dios, sino de su enemigo, el maligno. Es curioso. El maligno va de noche a sembrar la cizaña en la oscuridad, en la confusión. Él va donde no hay luz para sembrar la cizaña. Este enemigo es astuto, ha sembrado el mal en medio del bien. De tal modo
que es imposible a nosotros, hombres, separarlos claramente, pero Dios al final podrá hacerlo. Es bueno que reconozcamos esta presencia del bien y del mal en el mundo como algo permitido por Dios. Permitido por Dios, pero no fuera de su control. En el mundo existe el bien, en el mundo existe el mal. Ambos crecen conjuntamente, se desarrollan conjuntamente. Y Dios quiere que se haga esto, en primer lugar, para que se vea de un mejor modo la justicia de Dios. Porque Dios no va a dejar de premiar a los buenos ni de castigar a los malos. Precisamente en esta parábola se ve claramente que Dios premia a los buenos y castiga a los malos. Es una enseñanza evangélica y este es uno de los ejemplos más claros que Dios va a castigar a los malos y va a premiar a los buenos. No quiere el castigo, quiere la salvación de todos, pero no puede dejar de actuar con justicia. Por eso, en ese sentido, esta parábola es un canto a la esperanza. Si ves que a tu alrededor hay mal, no desesperes. Dios va a hacer justicia. Tantas veces vemos a nuestro alrededor esas cosas que suceden, tantas veces lees los diarios, las noticias en internet y te das cuenta de que hay mucho mal en el mundo a veces, de que hay personas auténticamente malvadas, al menos por lo que externamente podemos ver, porque obviamente el fondo de las conciencias no lo podemos conocer, solo Dios lo conoce, y Dios es justo y sabe exactamente lo que ocurre en el fondo de esas almas. Pero al menos juzgando externamente, vemos que hay mucho mal en el mundo. No dudes de que Dios va a dar a cada uno lo suyo. Y si vos sos víctimas de injusticias grandes, pequeñas, no te preocupes, hay justicia. En la tierra hay jueces, en la tierra hay sistemas judiciales, los cuales intentan administrar la justicia, en principio, correctamente allá hasta donde humanamente es posible. Sin embargo, se equivocan. Y quizás vos mismo has sido víctima de una injusticia decretada por algún juez, cuya rectitud de intención no podemos poner en duda, pero los jueces son humanos y se equivocan. Dios es juez y además es perfecto, no se equivoca y además conoce el fondo del corazón, conoce todo lo que ocurre. Nada hay que se le pueda ocultar a Dios. Hay justicia. Por lo tanto, yo en primer lugar, en este retiro, te animo a que ofrezcas a Dios las injusticias que quizás padezcas, uniéndote a la voluntad del Señor. Y ahí tenés precisamente el ejemplo del Señor, que es la principal víctima de una injusticia judicial cuando el procurador romano decretó su muerte, además crudelísima, y era el más inocente de todos. Si vos te sentís víctima de alguna injusticia, unite al Señor, que fue víctima de una injusticia, seguro mucho mayor que la que vos puedas padecer en toda tu vida. Jesucristo sabe lo que es padecer injusticias. Unite al Señor y tené paciencia. Hay justicia en el mundo. Acá en la tierra
No siempre, pero en el más allá no dudes de que hay justicia y no dudes de que se te va a hacer justicia. Y quizás el hecho de que el bien y el mal crezcan conjuntamente sirve para resaltar más aquel día la virtud de los justos. Y lo siguiente que hemos de considerar es que nosotros mismos somos pecadores. Esta parábola es para todos nosotros. También en cada uno de nosotros crece conjuntamente el bien y el mal. También cada uno de nosotros ha de saber controlar el mal que irremediablemente crece en cada uno de nosotros. Dice San José María, está claro, el campo es fértil y la simiente es buena. El Señor del campo ha lanzado a voleo la semilla en el momento propicio y con arte consumada. Además, ha organizado una vigilancia para proteger la siembra reciente. Si después aparece la cizaña, es porque no ha habido correspondencia, porque los hombres, los cristianos especialmente, se han dormido y han permitido que el enemigo se acercara. Cuando veas que crece el mal en el mundo, no podemos ponernos en una actitud como de superioridad pensando, yo estoy libre de eso. No. También nosotros somos responsables del mal que nosotros mismos producimos. Y seríamos unos soberbios si pretendiéramos que el mal es cosa ajena y que no tiene nada que ver con nosotros. Todos somos malvados. Ninguno de nosotros puede decir yo no soy pecador. Nadie puede decir yo no he pecado nunca. Cuando veas que hay mal a tu alrededor, pedirle al Señor perdón por tus propios pecados, que seguro que los tenés. Esto nos liberará. Tenemos también una responsabilidad con nuestros hermanos los hombres por hacer el mayor bien posible, por difundir todo el bien que podamos a nuestro alrededor. Cuando leas esta parábola, no caigas en la tentación de ponerte inmediatamente en el lado del trigo bueno, porque también somos cizaña, al menos en parte, todos. Continúa el Papa Francisco en este Ángelus del año 14 en el que comentó esta parábola, dice, aquí pasamos al segundo tema, la contraposición entre la impaciencia de los servidores y la paciente espera del propietario del campo que representa a Dios. Nosotros a veces tenemos una prisa por juzgar, clasificar, poner de este lado a los buenos y del otro a los malos. Pero recordad la oración del hombre soberbio, oh Dios, te doy gracias porque yo soy bueno, porque no soy como los demás hombres malos. Dios, en cambio, sabe esperar. Él mira el campo de la vida de cada persona con paciencia y misericordia. Ve mucho mejor que nosotros la suciedad y el mal, pero ve también los brotes de bien y espera con confianza que maduren. Dios es paciente, sabe esperar. Tantas veces tenemos la tentación de pedirle al Señor lo mismo que le pidieron estos siervos. Señor, ¿por qué no arrancas de raíz el mal, la cizaña? Déjanos entrar en el campo. Arrancamos el mal y fíjate qué campo tan hermoso te va a quedar. Solo trigo bueno, fíjate. Pero Dios es paciente y espera. Espera
porque sabe que este trigo y esta cizaña no son simplemente unos vegetales que crecen, pertenecen a una determinada especie vegetal y no pueden cambiar. Este trigo y esta cizaña somos los hombres que hay en el mundo. Podemos cambiar. Cuando veas a tu alrededor ese mal, cuando veas a tu alrededor esas injusticias, permíteme, hablando a lo humano y allá hasta donde nosotros, con nuestros ojos simplemente humanos, podemos juzgar con todos los matices que hay que hacer porque no conocemos el fondo del corazón. Hablando externamente, cuando veas a tu alrededor esos grandes pecadores, recordad que son almas que pueden cambiar, son hijos de Dios y nuestro Señor Jesucristo ha dado su vida y ha vertido su sangre también por ellos. Los espera. Quiere que cambien. Qué pena que a veces nosotros no tengamos paciencia y queramos que ya Dios juzgue y ejecute la sentencia, a veces incluso delante de nosotros. Queremos verles ya sentenciados y juzgados y ejecutados. No tenemos la paciencia de Dios. Dios espera, es paciente. Esta parábola, por lo tanto, esta paciencia nos hace también traer otra consecuencia, otro propósito que te sugiero delante del Señor. No le pidas cuentas a Dios. Cuando ves a tu alrededor tanto mal, cuando a veces ves en los diarios una determinada actitud tremendamente retorcida contra alguien, tenemos la tentación de pedirle cuentas a Dios. ¿Por qué permitiste esto? Fíjate cuánto ha sufrido esta persona por culpa de ese malvado. Le pedimos cuenta a Dios. Estamos haciendo lo mismo que estos servidores del campo, que eran unos impacientes y que querían cortar de raíz la cizaña sin siquiera darle tiempo a crecer. Nuestra actitud tiene que ser, por lo tanto, la paciente para esperar que sea Dios el que juzgue. Él tiene sus sistemas, Él tiene sus métodos y no podemos pretender ser más sabios que Dios mismo. Deja que sea Dios el que decida cuándo va a hacer justicia y de qué modo. Dice el Papa Francisco, atención, la paciencia evangélica no es indiferencia al mal. No se puede crear confusión entre bien y mal. Ante la cizaña presente en el mundo, el discípulo del Señor está llamado a imitar la paciencia de Dios, alimentar la esperanza, con el apoyo de una firme confianza en la victoria final del bien, es decir, de Dios. Tené paciencia a tu alrededor con la firme confianza de que Dios hará que el bien triunfe y que hará justicia. Y mientras que estamos acá en la tierra y vemos que crecen simultáneamente el bien y el mal, el trigo y la cizaña, procura acercarte a esa gente, darles a conocer el bien de Dios, la bondad divina y la misericordia de Dios. Por decirlo de alguna manera, no taches a las personas porque Dios no lo ha hecho. Al contrario, Dios espera. Es paciente y es misericordioso. Si Dios es paciente, ¿por qué a veces nosotros tachamos a alguien? Si es alguien cercano a vos, procura acercarle a Dios. Si es alguien lejano a vos, al que no puedes acceder fácilmente, reza por ellos. Y acá tenés un propósito que te sugiero. Cuando escuches esas noticias
de grandes males, de grandes pecados, al menos materiales, que a veces llegan a tus oídos, transformarlo en oración por esas personas. Reza. Esas personas se llevarán el beneficio de tu oración. Ya es algo, ¿verdad? Reza y pedirle al Señor por vos mismo para no caer en esos pecados, para estar siempre del lado del trigo bueno, del lado de los justos. Dice San Agustín, es necesario que el trigo tenga que soportar estar al lado de la cizaña. Los granos están mezclados con la paja y la flor crece entre las espinas. En efecto, ¿quién dijo a la Iglesia, como la flor entre las espinas, así también mi amada en medio de los jóvenes? En medio de mis hijas, es decir, no entre las extranjeras. Oh Señor, ¿qué consolaciones nos das? ¿Qué consuelo o bien qué espanto? ¿Llamas espinas a tus propias hijas? Espinas son, responde, por su conducta, pero hijas por mis sacramentos. Has de mirar con ojos de misericordia a todos los que te rodean, también a esa gente a las que, al menos humanamente y externamente, podés calificarlos como cizaña. Con ojos de misericordia, porque son los mismos ojos con que Dios los mira, porque son sus hijos. Ten paciencia, por lo tanto, a tu alrededor, en el día a día, con la gente que te rodea. El Papa Francisco decía, al final, todos seremos juzgados con la misma medida con que somos juzgados, con la cual hemos juzgado. La misericordia que hemos usado hacia los demás será usada también con nosotros. Pidamos a la Virgen, nuestra Madre, que nos ayude a crecer en paciencia, esperanza y misericordia con todos los hermanos. Que nuestra Madre, Santa María, nos ayude a tener paciencia con todos los que nos rodean. Así se lo pedimos ahora, para que todos los que nos rodean cada vez más se conviertan en trigo bueno que da gloria a Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.